el ordenamiento jurídico interno muchas veces. Y la Constitución, desde luego que sí. Hay un caso muy famoso, seguramente ustedes lo han leído, que es el caso, se conoce como la última tentación de Cristo contra Chile. Entonces ustedes han leído esa sentencia muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué se trata un poco el caso? El caso era de una película que se quería proyectar en Chile, que se llama así, La Última Tentación de Cristo. Yo no la he visto, pero entiendo que es una película que sugiere eh, que la última tentación de Cristo fue, si se refiere a una relación amorosa entre María Magdalena y Jesucristo. Digamos, como una versión de algún evangelio, ¿no? Que muestra a Cristo y a María Magdalena en una relación no tanto de amistad como la muestra el evangelio, sino más de pues una relación afectiva más cercana. Y, y entonces en Chile, la Constitución de 1980, que fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, establecía un sistema, Ángela, de censura previa. ¿Eso qué significa? Que las películas eran enviadas primero a un consejo de censura. Recuerden ustedes, en algunos casos, ese consejo de censura, la censura la hacían los sacerdotes, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes han visto, ¿no?, algunas películas clásicas que hablan sobre el Cinema Paradiso, por ejemplo. Entonces, el sacerdote, no era así en Chile, el sacerdote veía la película y decidía si los demás la podían ver. Entonces decía, uy, no, esta película, no sé, es muy pornográfica, entonces no la podían ver los demás, el único que la terminaba viendo, pues era el sacerdote, porque la censura estaba delegada en ellos. En Chile no estaba delegada en la Iglesia Católica, pero sí había un consejo de censura, es decir, un conjunto de señores y señoras que veían la película y decían, ¿la pueden ver los demás o no? ¿Y qué edades la pueden ver? Entonces esa película, La Última Tentación de Cristo, no fue aprobada por el Consejo de Censura. No se permitió que se proyectara. Y entonces se inició una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Comisión remitió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy claro. El artículo 13 de la Convención establece que el régimen de libertad de expresión en Colombia es un régimen, en el sistema interamericano, excúsenme, es un régimen que prohíbe la censura previa y que asume responsabilidades ulteriores. ¿Qué significa? Que a nadie se le puede prohibir decir algo, solo que después responde por lo que dice. A nadie se le prohíbe expresarse, pero después responde. Entonces, si la persona en un ejercicio de libertad de expresión causa daños a la honra, al buen nombre, una injuria, una calumnia, responde, pero no se le prohíbe decir lo que quiera decir. Entonces eso aplicado pues a la presentación de libros, artículos o películas, se manifestaba en que no se podía prohibir previamente la película. Se tenía que permitir que la película se proyectara y si pues el director o el productor eran demandados por la Iglesia Católica, bueno, eso ya era otro problema. Esas son las denominadas responsabilidades ulteriores o si la crítica destrozaba la película y nadie quería verla porque todos eran muy católicos y muy puros, eso ya son responsabilidades ulteriores, pero no podía haber censura previa. ¿Y qué dijo Chile en su defensa? Dijo, pero es que esta es una institución constitucional. Está en la Constitución, no en la ley. Desde luego está también en la ley porque la ley la regula y dice cómo funciona y hay decretos, en fin, pero el origen de la institución es constitucional, no es legal. Y la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado de Chile por violación del artículo 13 de la Convención y dentro de muchas de las órdenes de reparación le ordena adecuar su ordenamiento jurídico interno, incluida la Constitución, para eliminar todas las instituciones de censura previa que estén en la Constitución. La pregunta es, ¿Chile está obligado o estaba obligado a modificar su Constitución
para adecuarla a la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Respuesta clara e inequívoca. Sí, y además lo hizo, y lo hizo muy rápido, y cumplió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, otra, si me preguntaran en un examen de esta asignatura, diferencias entre el sistema europeo y el sistema interamericano en materia de doctrina interamericana, uno diría, en el sistema europeo hay margen de apreciación nacional. En el sistema interamericano no lo hay. En el sistema europeo no hay control de convencionalidad. En el sistema interamericano hay control de convencionalidad. En el sistema europeo, el tribunal puede declarar la responsabilidad internacional del Estado por la existencia de un ordenamiento jurídico contrario al convenio europeo, pero no puede ordenar o hacer efectiva la modificación de una norma jurídica interna. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana puede ordenar la modificación o adecuación del ordenamiento jurídico interno. Entonces, fíjense que si uno pone en relación el control de convencionalidad y esta cuarta premisa de que la Corte puede ordenar la modificación del ordenamiento jurídico interno, uno diría una regla muy importante y es, cuanto más realicen las autoridades internas el control de convencionalidad, es menor la probabilidad de que el Estado incurra en responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque son las autoridades nacionales las que adecuan el ordenamiento jurídico interno y entonces no generan hechos ilícitos internacionales que deban ser conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso qué significa? Cuanto más control de convencionalidad, más subsidiario es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué significa subsidiario? Que no llegan todos los casos allá, sino que los casos se quedan en el ordenamiento jurídico interno. Entonces, una forma de decir cómo evitamos que los casos lleguen al sistema interamericano, pues muy fácil, logrando que los funcionarios internos, judiciales y administrativos, decidan los casos como si los decidiera la Corte Interamericana haciendo el control de convencionalidad. Entonces, bueno, queremos evitar tantas condenas del sistema interamericano. ¿Qué debemos hacer? Bueno, capacite a sus jueces o a sus futuros jueces, como está haciendo la universidad, en control de convencionalidad, en doctrina interamericana, para que entiendan que tienen ese gran poder, como tienen la gran responsabilidad y pueden incurrir en el gran error de cometer hechos ilícitos internacionales, también tienen el gran poder de evitar condenas y declaraciones internacionales de responsabilidad del Estado ejerciendo el control de convencionalidad. Entonces, todo esto para responder a la pregunta de la adecuación del ordenamiento jurídico interno incluye a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Constitución interna. El deber de adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención incluye a la Constitución del Estado. Ahora, eso no quiere decir que entre la Constitución y la Convención no aplique el principio pro persona. Es decir, que si la Constitución es más favorable, la Constitución no se tiene por qué adecuar a la Convención. Prevalece en este caso el principio pro persona. Muy bien. ¿Qué otra pregunta teníamos antes de continuar con una historia? Porque es que, ¿dónde está nuestro nudo en la garganta? ¿Dónde está? ¿Quién era? Era Arnulfo, ¿verdad? Creo. Lady, por favor. Lady. Lady Forero. No, creo que tenía levantada la mano. Vale. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, continuemos con un caso que es muy importante, que a ustedes les interesa que me han intentado llevar allá todo el tiempo. Entonces resulta que desde que se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿en qué año dijimos? En 1900.
69. La convención se aprobó en 1969. Desde la versión original, Paola, de la convención, desde esa versión original, se incluyó el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes han estudiado bastante porque se refiere a la garantía de los derechos políticos, a la garantía de los derechos políticos. Y desde 1969, los estados decidieron, en virtud de ese artículo 23.2, que para que se puedan suspender o limitar los derechos políticos de funcionarios públicos elegidos popularmente, se requiere que se cumplan 3 condiciones. Ustedes las conocen muy bien. Que esa decisión la adopte un juez penal, siguiendo un procedimiento equivalente al procedimiento penal y cuando esa autoridad haya cometido un delito. ¿Eso qué significa? Significa que las autoridades que han sido elegidas popularmente, no en Colombia, sino en los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen una protección especial de su derecho a ser elegidos, que es al mismo tiempo una protección especial del derecho de los electores a que se vea materializada su elección. Es decir, ese artículo 23.2 no solo protege al concejal, al senador, al representante a la Cámara. No, desde luego lo protege a él, pero protege la voluntad de quienes votaron por él. Por eso la garantía es para los funcionarios públicos elegidos popularmente. Yo soy funcionario público, pero no tengo esa protección especial del 23.2 porque mi designación como funcionario público no es de elección popular. Nadie votó por mí, pero por los que sí votaron, entonces hay una protección especial de los derechos políticos de los electores y de los elegidos. Y eso tiene que ver con una tradición latinoamericana, o ese artículo 23.2 reacciona frente a una tradición latinoamericana en la que había golpes de Estado y en la que se perseguía administrativamente a funcionarios públicos de elección popular. Y entonces lo que quiso la convención fue decir, el funcionario público elegido popularmente y la intención de sus electores tiene una dignidad democrática muy alta, y esa dignidad democrática la tiene que proteger el juez. De manera que solo cuando ese funcionario público elegido popularmente comete las faltas más graves que hay en un ordenamiento, que son los delitos, puede verse expuesto a sanciones como la inhabilitación, la suspensión del cargo. Y ese artículo 23.2, repetimos, está ahí desde 1969. Es decir, no es de ahora. Digamos, no viejo, sino muy viejo. Si hay alguien aquí que nació en el 69, estamos hablando normativamente. Una persona pues, que sea del 69 no pasa nada, pero un artículo pues muy antiguo, muy antiguo. Y entonces, en países como Colombia y en otros, Argentina también, se les atribuyó a autoridades no judiciales funciones disciplinarias sobre funcionarios públicos, tanto elegidos popularmente como no elegidos popularmente. Y se cuestionó en algún momento la compatibilidad de esas atribuciones con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decía, bueno, es que ese es un artículo de la Convención muy antiguo, hay que interpretarlo evolutivamente y actualizarlo y decir que ahora para combatir la corrupción tenemos que tener más herramientas y no podemos restringirlas al juez penal, sino que hemos creado oficinas de control interno, veedurías, contralorías, procuradurías
En fin, otro tipo de entidades que se encargan de controlar distintamente y en su caso sancionar a funcionarios públicos tanto elegidos como no elegidos popularmente. Y bueno, esa era una interpretación plausible y además se decía, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca se ha pronunciado sobre el artículo 23 de la Convención, entonces no sabemos qué piensa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, digamos que hubo una especie de normas inconvencionales que estaban ahí, pero que no se habían detectado o que no se habían puesto a juicio. En Colombia, un ciudadano demandó la ley 734, el Código Disciplinario Único, en el año 2005. Y el argumento del ciudadano fue un argumento que podrían hacer ustedes al terminar esta clase. El ciudadano dijo, mire, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es constitución y establece que el artículo 23.2 de esa convención, que es constitución, que a esos funcionarios públicos solo los puede destituir o inhabilitar un juez siguiendo un proceso penal y cuando esas personas hayan cometido delito. Y aquí hay 2 o 3 artículos, 2 de la ley 734 del CDU, que facultan a un funcionario administrativo para destituir o inhabilitar funcionarios públicos elegidos popularmente. Entonces, fíjense que no es la primera vez que se demandó el Código Disciplinario Único, no. Es la primera vez que se demanda el Código Disciplinario, fue la primera vez que se demandó el Código Disciplinario Único con el argumento de que era contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en virtud del control de convencionalidad es constitución y parámetro de constitucionalidad. Y esa demanda de inconstitucionalidad fue resuelta en el año 2006 por la Corte Constitucional en la sentencia C028 del año 2006. C028 del año 2006. Y la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de esa norma, del Código Disciplinario. Tengan presente que en el 2006 la Corte Constitucional todavía no conocía su deber de ser juez de convencionalidad, porque el deber surgió en Almonacid Arellano contra Chile, que también es del 2006. ¿Se entiende? Entonces todavía no se le puede reprochar a la Corte Constitucional no haber hecho control de convencionalidad, se le puede reprochar no haber interpretado la convención de otra manera, en fin. Pero no se le puede reprochar no haber hecho el control de convencionalidad. Y entonces, ¿cuál fue el argumento? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte Constitucional en la sentencia C028-2006 para aceptar la constitucionalidad de esa norma del Código Disciplinario? La Corte recogió un poco lo que yo venía diciendo del estado actual de la discusión. Dijo, mire, la Corte Constitucional tiene que armonizar la Constitución con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el ordenamiento interno. Y la Corte entiende que esa disposición que excluye a los funcionarios administrativos no consideró otras obligaciones que adquirió el Estado colombiano a nivel internacional en estos últimos años, tanto en el ámbito de la OEA como de la ONU, para perseguir, sancionar y erradicar la corrupción. Para perseguir, sancionar y erradicar la corrupción. Y eso significa que la Corte Constitucional tiene que armonizar esas obligaciones de perseguir y sancionar la corrupción con las obligaciones en materia de derechos humanos. Y como le corresponde a la Corte Constitucional armonizarlo, declaró constitucional el Código Disciplinario Único. El Código Disciplinario Único. Muy bien. Estamos en 2006. En 2006 también se expide Almonacid Arellano y se genera la obligación de realizar el control de convencionalidad como una obligación para todas las autoridades judiciales y administrativas internas, desde luego incluida la Corte Constitucional. Muy bien. Entonces tenemos 1969 hasta 2006. 5 años después, en el año 2011, ¿qué ocurrió?
ocurrió que en Venezuela había un señor que ahora es más famoso que cuando fue la sentencia. Ahora ustedes lo escuchan mucho más en las noticias. El señor Leopoldo López. ¿Se acuerdan? Leopoldo López Mendoza. Se ha hecho muy famoso en los últimos 5 o 7 años, pues por ser un opositor al régimen venezolano, pero él obviamente estaba en política desde hace muchos más años. Repito, aquí estamos describiendo los hechos, no estamos ni a favor ni en contra del régimen venezolano, estamos diciendo qué fue lo que ocurrió. ¿Qué hizo ese señor Leopoldo López Mendoza? Pues ese señor Leopoldo López Mendoza hizo dos cosas. La primera es que ese señor trabajaba en el equivalente de Ecopetrol en Venezuela, que se llama ¿cómo? PDVSA. PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela. Y ese señor, trabajando en Ecopetrol, en PDVSA, perdón, creó una fundación para hacer política. Y renunció a PDVSA para irse a dirigir esa fundación. Hasta ahí, no ha pasado nada. Lo que ocurre es que ese señor gestionó que PDVSA le donara mucho dinero a esa fundación que él creó, con el agravante de que la persona que decidía las donaciones de PDVSA hacia terceros era la mamá del señor Leopoldo López Mendoza. ¿Se entiende? Primera cosa que el señor hizo. Luego se fue a su fundación, hizo política y fue elegido alcalde de un municipio cercano a Caracas. Y siendo alcalde, pues los entes municipales tenían que transferirle dinero a la nación, de alguna manera. Se negó a transferir ese dinero a la nación, incumpliendo una obligación legal. No digamos si es justa o injusta, pero una obligación legal. Entonces, por esas dos cosas, ese señor lo investigó la Contraloría General de Venezuela y lo encontró responsable y lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó para ejercer derechos políticos. Y ese señor Leopoldo López Mendoza, denunció ante el sistema interamericano al Estado de Venezuela. No porque él no hubiera cometido esos actos, sino porque él dijo, a mí me controló como funcionario elegido popularmente, alcalde, una entidad que no es juez penal, la Contraloría, siguiendo un proceso que no es penal, el proceso de control fiscal, disciplinario también, y yo no cometí un delito. No dijo que había cometido, seguramente pues mucha corrupción, pero no un delito, no un delito. Y entonces la Corte Interamericana en el año 2011, mucho cuidado, le da la razón al señor Leopoldo López Mendoza, no en que no fuera corrupto, eso quedó ya en el ámbito interno, en que no le podían destituir e inhabilitar un funcionario público elegido popularmente, como era él, no pudo haber sido destituido e inhabilitado por una autoridad administrativa. Y entonces, esa sentencia de 2011, Leopoldo López Mendoza contra Venezuela, constituye el primer caso contencioso en el que la Corte Interamericana interpreta el artículo 23.2 de la Convención. Pero interpretando el artículo 23.2, pues la Corte no dijo nada nuevo, simplemente ratificó lo que se entiende del texto del 23.2. Se requiere juez penal, proceso penal, delito. Las tres condiciones. Lo que ocurre es que se acabó la posibilidad de sostener ese argumento que se venía sosteniendo, que nosotros ya no aceptábamos, pero que se venía sosteniendo, y es que el artículo es de 1969, la Corte no ha dicho nada, entonces uno lo tiene que actualizar. Se acabó ese argumento porque la Corte Interamericana ratificó la interpretación textual, literal,
del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dijimos esta mañana que la sentencia era contra Venezuela, entonces todas las obligaciones de reparar al señor Leopoldo López Mendoza, restituirle, indemnizarle, ofrecerle excusas, vinculan única y exclusivamente a Venezuela, eso lo dejamos muy claro, pero el estándar internacional de protección de los derechos humanos, dijimos, vincula a todos los estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y, perdón que haga la pregunta así, pero, y nosotros somos parte. Colombia es parte, ¿no? Colombia es estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿qué ocurría en el ordenamiento jurídico interno colombiano? Pues ocurría que aquí la Procuraduría continuaba ejerciendo sus funciones. ¿Y por qué no? Si ya la Corte Constitucional había avalado constitucionalmente el ejercicio de esas funciones, ¿no es cierto? Ahora, se puede hacer un asterisco y se puede decir, es cierto, pero esa Procuraduría también tenía el deber de hacer control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad no aplica solo a las autoridades judiciales, sino también a las administrativas. Entonces, la Procuraduría debió decir en algún momento, yo no soy competente para esto. Desde luego, nunca lo ha dicho, ni lo dice en este momento. Entonces, en ejercicio de esa potestad disciplinaria, pues muchas personas fueron elegidas popularmente, fueron destituidas e inhabilitadas para ejercer funciones públicas. Entre ellas, una senadora de la República. ¿Recuerdan ustedes? Una senadora fue Córdoba. acusada de haber aparecido pues con unos seudónimos o de alguna manera mencionada en unos ordenadores incautados al, al, a las FARC, al grupo armado ilegal FARC, los famosos computadores de Raúl Reyes. Y a pesar de que la senadora fue absuelta penalmente, disciplinariamente fue considerada responsable, disciplinariamente. Y entonces se le destituyó el cargo de senadora de la República y se le impuso una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 18 años. Y entonces esa senadora interpuso una acción de tutela, un amparo, que en últimas fue revisado por la Corte Constitucional. ¿Y qué decía esa señora? La señora decía, mire, yo no vengo a discutir si sí o si no, es que eso no está en discusión, eso ya lo discutió la Corte Suprema y ya me absolvió. Yo discuto algo más básico, decía ella, es que la Procuraduría no tiene competencia. ¿Por qué no tiene competencia? Porque no es función judicial penal, no es proceso judicial penal y yo no he cometido ningún delito, como consta en la Corte Suprema. Y entonces la Corte Constitucional tiene que resolver ese caso en revisión de tutela y entonces la Corte tiene un problema, porque tiene su propio precedente del año 2006 de constitucionalidad que avala las decisiones de la Procuraduría y la competencia de la Procuraduría, pero muchos de los argumentos que formuló la Corte en 2006 perdieron validez tanto por el control de convencionalidad como por el precedente López Mendoza. Y entonces, ¿qué hace la Corte en SU 712 de 2013? Sentencia SU 712 de 2013. Dice, no, vamos a mantener la interpretación de que la Procuraduría tiene esas competencias. Y entonces dice, es que López Mendoza ocurrió en un contexto jurídico y fáctico diferente al colombiano, porque allá la Contraloría tiene estas características, aquí la Procuraduría tiene estas otras. Y en algún momento la Corte Constitucional dice, además esa sentencia López Mendoza tiene un salvamento de voto, un voto disidente de un juez que se llama Diego García Sayán, y entonces, como ese juez no estuvo de acuerdo, mire que le vamos a dar la razón al que no estuvo de acuerdo y no a la Corte Interamericana. Y entonces no ampara los derechos de esa senadora.
por cierto, senadora que recibió una indemnización hace 2 años de 1.500 millones de pesos, porque el Consejo de Estado colombiano declaró precisamente que fue destituida e inhabilitada de manera injustificada y que había lugar al pago de los salarios dejados de percibir, haciendo un control de convencionalidad. Bien, entonces, pero estamos en la idea SU 712-2013. Y entonces luego vino otros funcionarios, muchos otros. Y luego vino la historia que ustedes conocen muy bien, del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien pues en el cambio del esquema de basuras eh, le iniciaron un proceso disciplinario. Y ese proceso disciplinario terminó con una destitución, una inhabilidad, también impuesta por la Procuraduría General. Y entonces el señor Petro, como alcalde, pidió unas medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a la Corte, sino a la Comisión. Y la Comisión dio las medidas cautelares y le pidió al Estado colombiano que se abstuviera de destituir, de materializar la destitución del alcalde de Bogotá, porque era una destitución contraria al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Le correspondía a quién decidir si acataba esas medidas cautelares o no, a la autoridad colombiana interna encargada de concretar la destitución, que era el presidente de la República. Y el presidente de la República, en su momento el presidente Santos, sostuvo que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran meras recomendaciones y que no eran obligatorias para el Estado colombiano. Aquí en el texto que yo les envié, la fuerza vinculante, déjame ponerles el enlace aquí en el chat, y la fuerza vinculante de las medidas cautelares de la CIDH. Hay un texto donde un colega y yo en su momento analizábamos si lo que decía el presidente Santos de que las medidas cautelares de la comisión eran o no eran obligatorias. Y entonces el presidente llegó a la conclusión de que no eran obligatorias, destituyó al alcalde Petro. Ocurrieron muchas cosas en el ámbito interno que terminaron con la restitución del alcalde Petro. Recuerdan ustedes, pero el alcalde ya había presentado ante el sistema interamericano una petición individual, que es como se llama técnicamente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia por violarle sus derechos políticos. Por violarle sus derechos políticos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hubo solución amistosa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe de fondo en el que le recomendó a Colombia modificar su ordenamiento jurídico interno y adaptarlo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en ese informe se decía exactamente qué era lo que Colombia tenía que modificar. Y el Estado colombiano no hizo las modificaciones. Como Colombia no hizo las modificaciones, la Comisión envió el caso a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. La Comisión envió el caso a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Y en el mes de octubre del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en ese caso. Una sentencia que ustedes conocen muy bien y leyeron muy bien. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Nada que alguien no supiera que iba a pasar. ¿Ustedes abrieron el enlace que les acabo de enviar? ¿Quién me ayuda a leer el último párrafo de ese? ¿Quién me ayuda leyendo dos cosas? La fecha de ese artículo y el último párrafo del artículo. Solo esas dos cosas. 10 de abril de 2014, doctor. Ahora, ¿quién me ayuda a leer el último párrafo? Angélica María, ayúdame tú.
El último párrafo del artículo. ¿Derechos protegidos? No. Doctor, el que dice finalmente la Corte IDH podría condenar internacionalmente al Estado por violación, ¿esa? Listo, continúo, doctor. Finalmente la Corte IDH podría condenar internacionalmente al Estado por violación de los artículos 8, 23 políticos y 25 de la CADH. Esta condena incluiría, además de la respectiva indemnización de daños y restablecimiento de derechos al peticionario, órdenes precisas de adecuar el ordenamiento interno al régimen jurídico de los derechos políticos de la CADH. No sería extraño que la Corte IDH le ordene a Colombia modificar sus leyes y su constitución, el peor escenario posible y el más probable. 2014. Nada que no. Dice, no, el profesor Roa tenía ese día ¿cómo se llama? La bola mágica encendida. No, no había necesidad de tener bola mágica. Con un mínimo conocimiento de la jurisprudencia interamericana, uno sabía lo que iba a pasar 5 o 6 o 10 años después. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que el Estado colombiano violó los artículos 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ordenó indemnizar en buena medida a la víctima, el señor Petro, y ordenó adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿En qué aspectos? Pues en todos los aspectos en los cuales el ordenamiento jurídico permite a una autoridad administrativa o judicial, no penal, pero sobre todo administrativa, limitar los derechos políticos de un funcionario público elegido popularmente. ¿Qué ordenó en concreto? No sé si ustedes han leído la sentencia, porque a veces se dice, no, no está muy claro qué ordenó la Corte Interamericana en ese caso. Se suele decir, no, no está muy claro la orden establecida por la Corte Interamericana en ese caso. Pero si uno lee la sentencia, estoy aquí solamente recuperando mis apuntes porque la memoria no me da para tanto, uno se da cuenta en el párrafo 108, perdón, en el párrafo 112, la Corte Interamericana dice, mire, lo que usted tiene que modificar del ordenamiento jurídico interno es lo siguiente. Párrafo 112 de la sentencia. Los artículos 277, numeral 6 y 278 de la Constitución, no hay que modificarlos, pero solo son convencionales si se interpretan en el sentido de que la Procuraduría solo puede vigilar, pero no sancionar a los funcionarios públicos elegidos popularmente. Entonces, no hay que modificar la Constitución. Párrafo 113. En cambio, los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único, su sola existencia, ni siquiera es necesaria su aplicación, su sola existencia viola los artículos 2 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea que hay que cambiarlos 44 y 45. Párrafos 114 y 115. La Ley 610 del 2010, artículo 60, leída en relación con el artículo 38 del Código Disciplinario Único, que se refiere al boletín de responsables fiscales y a los efectos del boletín de responsables fiscales, violan por sí mismos el artículo 2 y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y párrafo 116, la Ley 1864 de 2017, tal como modificó el artículo 389 del Código Penal, en donde se establece el delito de elección ilícita de candidatos, viola el artículo 2 y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces,
cuando uno escucha en la prensa, no, es que no está claro qué ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, yo no digo que la Corte siempre sea clara, la Corte Interamericana. Es más, no digo que toda la sentencia Petro sea clara, pero si hay algo claro en esa sentencia es lo que hay que modificar. No importa si estamos de acuerdo, yo aquí no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, pero que es claro lo que hay que modificar, es claro, tan claro que nos permite estar en acuerdo o en desacuerdo. Entonces, el Estado colombiano fue declarado responsable internacionalmente, repito, y además después se dijo, y la Procuraduría en todos los procesos disciplinarios que sí puede realizar, que son los que no recaen sobre funcionarios públicos elegidos popularmente, tiene que garantizar la separación institucional entre la acusación y el juzgamiento, ¿cierto? No puede ser que el mismo funcionario que acusa sea el que juzgue. Pero repito, no es que eso es lo único que hay que solucionar, porque se ha tendido a decir, la Corte puede seguir, la Procuraduría puede seguir destituyendo funcionarios públicos de elección popular si les garantiza el debido proceso. No, eso no dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, hay que garantizar la separación funcional entre acusación y juzgamiento para los que sí puede disciplinar, teniendo en cuenta que hay unos a los que no puede disciplinar, los elegidos popularmente. Mucho cuidado, porque eso se ha dicho mucho en prensa y es definitivamente falso, absolutamente falso. Muy bien. Entonces, esas son las órdenes de reparación proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Petro contra Colombia. Petro contra Colombia. ¿Qué nos demuestra esa sentencia? Ustedes van a trabajar ahora un poco sobre esta sentencia, pero ¿qué nos demuestra esa sentencia? Miren, esa sentencia nos demuestra que en el ámbito de la protección multinivel de los derechos necesitamos coordinación con las reglas de coordinación que aquí hemos dejado señaladas. Si no hay coordinación, en lo que se convierte eso es una guerra. ¿Entre quiénes? Entre los tribunales internos que defienden una interpretación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que defiende su estándar internacional de protección de los derechos humanos. En el año 2018, la Corte Constitucional de Colombia profirió la sentencia C-101 de 2018 y en 2019 C-111 de 2019, en la que la Corte Constitucional de Colombia todavía sigue diciendo que la Procuraduría puede ejercer sus funciones, que el Estado tiene margen de apreciación nacional, que López Mendoza no tiene nada que ver contra Colombia. Pasó menos de un año entre la sentencia C-111 de 2019 y la sentencia Petro, cuando la Corte Interamericana dijo a la Corte Constitucional, usted está equivocada, aquí no hay margen de apreciación, eso es de Europa. Estudien un poco, eso es de Europa. Y segundo, eso es excepcional. Y tercero, aquí no hay margen de apreciación, aquí hay control de convencionalidad y ustedes están obligados. Por eso, el párrafo 117 de la sentencia Petro contra Colombia dice, señores Corte Constitucional de Colombia, es que el artículo 2 de la Convención Americana que ordena la adecuación del ordenamiento jurídico interno también les aplica a ustedes, de manera que ustedes tienen que adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención. Le hizo un pequeño jalón de orejas a la Corte Constitucional de Colombia. Entonces déjenme ver el chat a ver qué es lo que hay aquí. Entonces, la Corte IDH no legisla, claro que no legisla. La Corte IDH declara la responsabilidad internacional del Estado, declara la responsabilidad internacional del Estado por, en este caso, no tener adecuado el ordenamiento jurídico interno a la Convención Americana. Y entonces, decíamos que este caso demuestra cómo no se deben hacer las cosas cuando hay una tensión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Jugar a quién tiene más fuerza. Desconocer al otro. Era como volver a lo que veíamos esta mañana del dualismo.
el ordenamiento interno por su lado, el ordenamiento internacional por el otro. No, van interrelacionados, interactúan, se tienen que coordinar. Si no, en lo que se convierte eso es en una especie de guerra de trincheras en la que cada autoridad defiende su interpretación y su norma y la otra autoridad defiende su estándar y su poder. Y eso tiene problemas porque de ahí nadie sale beneficiado. No se protegen los derechos humanos, no se enriquece la jurisprudencia, no hay seguridad jurídica, no hay certeza jurídica, no se persigue la corrupción. Que uno diga, no, es que esto es necesario para perseguir la corrupción. Ah, pero si lo vienen haciendo hace 100 años y la corrupción solo aumenta, ¿no? Entonces, parece que puede ser muy necesario, pero no da resultados. Entonces, aprovechen para inventar algo mejor. Entonces, el punto fundamental es, ¿en qué escenario nos encontramos ahora? Nos encontramos en el escenario en el que Colombia ha hecho unos intentos. Soy muy generoso al llamarlo intentos, de adecuar el ordenamiento jurídico a la, se suele decir a la sentencia Petro, pero eso es falta de técnica, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y hemos tenido en diciembre unas discusiones interesantes. Yo estaba de vacaciones y cometí el error de salir a correr y poner alguna radio colombiana y me enteré de todas esas discusiones, es decir, no logré descontaminar. Pero unas discusiones muy interesantes sobre si Colombia está cumpliendo o no las órdenes proferidas en el caso Petro contra Colombia. ¿En qué consiste el taller que ustedes van a hacer? El taller y con el que vamos a evaluar y que me van a enviar el lunes en grupos, en fin. Ustedes van a leer la sentencia Petro contra Colombia, completa. Y van a poner mucho énfasis en los párrafos 111, 112, 113, 114, 115, 116. Es decir, del 100 al 120. Pero mucho énfasis en estos 113, 114, 115 y 116, que es donde está la orden de adecuación del ordenamiento jurídico interno. Y después de leerla, me van a hacer un cuadrito, mucha atención, un cuadro donde se diga claramente qué hay que cambiar y en qué sentido. Eso es fácil, porque además ya se los acabo de decir. La tarea de ustedes viene es que después de leer eso, van a buscar las leyes que ha aprobado el Congreso de Colombia, 2094 y todas las demás, y las van a analizar y me van a decir, ese es el ejercicio, si Colombia está adecuando el ordenamiento jurídico interno a la Convención, tal como se ordenó en esa sentencia, o no. ¿En qué sí y en qué no? ¿En qué aspectos sí y en qué aspectos no? Regáleme un minutico, doctor Jorge, que te... Claro. Entonces, los párrafos del 100 al 120, haciendo énfasis en 113, 114, 115 y 116. ¿Sí, señor? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. segundo, luego de esta lectura, ellos tienen que hacer un cuadro comparativo de la claridad y en qué sentido se dio. Y luego comparar con la ley 2094 y las otras leyes, dando su concepto ya de grupo, analizando si se cumple o no lo ordenado por la Corte Interamericana. Exacto. El segundo punto es dejar claro si se está, qué fue lo que se ordenó modificar, qué es lo que se ordenó modificar. Ah, bueno, doctor. Una pregunta. Tranquilo. Sí, ellos tienen que enviar hoy hasta qué horas el trabajo. Hasta la hora en que supuestamente teníamos que terminar esta clase. Sí, señor. Tranquilo. Que era hasta las 7 o hasta las 6. Sí, señor. Pero antes de eso vamos a hacer preguntas. Todavía no nos vamos. Entonces, No. Era para dejar la claridad, para que ellos tengan la claridad.
de que tienen que leer esos, de que tienen que hacerse ese cuadrito y de que debe dejar en claridad la posición del grupo, si se cumple o no la medida. Y les voy a dar digamos, una pista, dos pistas, para que después no diga. Les voy a dar dos enlaces donde ya la Corte Interamericana, no es muy corto el tiempo, son casi 4 horas, donde ya la Corte Interamericana se pronunció haciendo una evaluación diciendo, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo Colombia? Fíjense que el trabajo es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Antes de que empecemos aquí la discusión. Marta, es sencillo porque ustedes leen la ley 2094 o la que encuentren que modificó la Procuraduría. No, ¿qué hizo? No, creó un procedimiento, dijo que la Procuraduría es función judicial. Bueno, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? Quiero que me hagan preguntas, no tanto sobre el ejercicio, sino sobre lo que hemos dicho dogmáticamente y teóricamente. ¿Quién quiere preguntar? Levante la mano. William, por favor. Profe, yo quiero que usted nos aclare de pronto, porque usted señaló inicialmente que el análisis era hasta el lunes y el profesor Juan Carlos nos señaló que ahorita precisó que hasta las 7 de la noche. No, lo que pasa es que, una cosa es el ejercicio en clase y otra cosa es lo interno que tenemos con el docente para que califique y eso. Sí, es que una cosa es el plazo en el que ustedes tienen que hacer el ejercicio y otra el plazo que tiene la universidad para enviarme a mí todos los ejercicios en una carpeta para que yo los pueda calificar, que es el lunes. ¿Y no podría ser factible que nosotros tuviéramos este fin de semana para analizar con más detenimiento, profe? Apoyado. Yo la verdad que aquí soy un peón, entonces es lo que diga la universidad. Pero me interesan más las preguntas de fondo, hombre. Si la universidad lo acepta, mejor. Leonardo. Básicamente lo que se busca con esta sentencia es garantizar como la doble instancia, pero de entrada, al implementarse la última ley, esa doble instancia se la está dejando a la procuradora Leonardo, o al procurador. Excúsame que te tengo que interrumpir. ¿Dónde está Daniel de Herrera? Daniel, explícanos por qué lo que estamos haciendo aquí es represivo. ¿Qué significa represivo y por qué te parece represivo? No. Me parece represivo el tiempo tan estrecho, el tiempo tan estrecho que nos dan para hacer el ejercicio. Sí, ¿y tú sabes qué significa la palabra represivo? No en todo su contexto, doctor. Es durísimo. Pero, o sea, ¿te ratificas en eso o quieres mejor darle una buscadita qué significa represivo y nos vuelves a contar en 10 minutos sin ponerle un plazo que a lo mejor es corto y eso lo podemos debatir, ¿no es cierto? ¿Es represivo o no? Porque represivo, yo tengo otra idea muy distinta de represivo, pero tenemos un desacuerdo. Listo, no, de pronto me equivoqué con la palabra, doctor, discúlpeme. Disculpa pública. Vale. Discúlpame, Leonardo, porque es que eso es o sea, imagínense que ustedes estén pagando una matrícula en una institución educativa para que los vengan a reprimir. Eso sí, tampoco. Y un profesor, un constitucionalista represor, eso sí sería, mejor dicho, los constitucionalistas que estamos llamados a ser defensores de las libertades, ahora volviéndonos pues represores. Entonces, mejor dicho, el SMAT defendiendo las libertades y los constitucionalistas represores, el mundo al revés. Discúlpame, Leonardo, y estoy todo atento ahora sí a tu valiosa pregunta. Señor, igual acá
al compañero Daniel, que está ya en la órbita, ya está aterrizando. Claro, entonces decimos que la Procuraduría se convierte en un parte del aparato judicial, o mantiene esa esencia de sancionador disciplinario. Y la doble instancia, al tenerla la procuradora, pues no va a haber esa imparcialidad que se espera, pues porque va a recaer todo en la misma autoridad. Esa era mi pregunta de fondo frente a todo lo que estamos hablando. Sí, fíjate que esto es lo que hace parte del ejercicio, pero podemos adelantar un poco, ni más faltaba decir, mire, ¿qué determina que una institución o persona tenga la característica de judicial? Entonces uno dice, no, vamos a llamarle a la universidad una institución judicial y entonces por eso se convierte en judicial. No. Lo que hace judicial a una autoridad es la forma como la nombran, las garantías de independencia de las que está investida y los procedimientos que puede desarrollar. De tal manera que incluso podemos tener unas autoridades que no se llamen judiciales y que todo el mundo desde lejos diga, hombre, son judiciales, así no los llamen jueces. ¿Por qué? Porque los eligen de una manera, por decir algo, de concurso, tienen independencia funcional, administrativa, en fin, y desarrollan unos procesos completamente reglados con un estándar muy alto de satisfacción de garantías judiciales. Bueno, pues como diríamos, el nombre es lo de menos en ese caso, pero el nombre se convierte en lo demás. No, ¿sabe qué? Necesitamos que nos venga y nos dé clase un profesor que sea doctor en Derecho. Traigamos uno que no haya hecho doctorado y le decimos doctor. No, no, no. Ese no es, ¿sí me entiende? Ese no es un juez. Entonces, a veces parece como una especie de fraude decir, no, si lo que quieren es a una autoridad judicial, pues entonces, perdónenme que lo ridiculice un poco, pongámosle en el aviso Procuraduría Judicial de la Nación. No, no, no. Eso no hace a una autoridad judicial. Y luego, el segundo punto muy importante del que tú te referías es, garanticemos la doble instancia. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que el procurador es Camilo Díaz y tiene dos procuradores, Hernando y Jonathan. Dice a Jonathan, ¿sabe qué, Jonathan? Ahora usted haga la primera instancia y que la segunda la haga Hernando y si tienen algún problema, pues resuelvo yo. Eso no. ¿Y quién es el jefe de todos? No, el jefe de todos es Camilo. No, 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 no. Esto no es segunda instancia. Usted dice, bueno, no es que estemos diciendo que Jonathan o que Hernando sean unos funcionarios relegados o malos funcionarios o que no tengan criterio, que no tengan valentía. No, es que la independencia no deviene de si el juez es valiente o no, o si es bravo o no, es de que está investido unas garantías propias de que tiene independencia funcional. Por supuesto que tiene superiores, pero funcionales. Y entonces el recurso de apelación puede revocar la decisión de primera instancia, pero nunca el de segunda instancia le puede invadir las competencias al de primera instancia, ni el juez de apelación es el jefe del de primera instancia. Ni se dice, bueno, le doy el recurso de apelación y además lo despido por mal juez. No, es decir, prosperó la apelación y cada uno sigue haciendo su función dentro del marco de su autonomía. Entonces, lo que diríamos es, las garantías judiciales hay que tomárselas muy en serio, muy, muy en serio. No se puede decir, no, voy a crear aquí una doble instancia, ¿no? Una doble instancia es que ahora a ustedes los llamo primera instancia y a ustedes los llamo segunda instancia y ya con eso tenemos la garantía de la separación funcional. No. Y todos esos sí son míos o dependen de mí, en fin. Y realizan el mismo procedimiento de siempre. O una tercera pista que les doy. No, es que vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. La decisión la va a seguir tomando una autoridad administrativa,
solo que en el último momento esa autoridad administrativa va a llamar por teléfono a un juez, estoy ridiculizando, y le va a decir, ¿usted está de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Ah, bueno, entonces la decisión es judicial porque el juez estuvo de acuerdo en el último momento cuando lo llamé por teléfono. Esto ridiculizando, lo que hay que hacer es enviarle y decirle en un mes decida si esto es sancionable o no. Dice, bueno, pero ¿quién sustanció todo el proceso? ¿Quién hizo la acusación? ¿Ante quién se presentaron las pruebas? ¿Quién las valoró? ¿Quién tomó la decisión final? Ah, el administrativo. ¿Y entonces qué hizo el juez? No, el juez confirmó o no confirmó, pero el juez hizo una valoración completa. No, 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 es una valoración rápida porque solo es confirmación o no. Bueno, entonces esa decisión no es judicial. Puede ser una decisión administrativa confirmada por un juez, pero no confirmada en el sentido de que haya sido recurrida y judicialmente analizada, sino, ustedes han visto en los partidos de fútbol cuando, bueno, en el último minuto dicen, bueno, ya se va a acabar el partido, démosle la oportunidad al que está ahí en la banca. Entonces, bueno, uno dice, a veces, ¿para qué hacen este cambio? Pobre muchacho, entra, toca una vez el balón y el árbitro pita. Pues es un poco esto, ¿no? Es decir, entre y toque la que igual el partido ya, o sea, no creo que en los 10 segundos que quedan de partido usted haga un autogol. Entonces, ni gol ni autogol. Entonces, mejor dicho, no va a ser nada relevante. 2 pases y ya. Entonces, es un poco parecido a esto. Un poco parecido a esto, es decir, bueno, lo que estaría muy mal es que después a uno le dijeran, bueno, ¿y quién fue el jugador del partido? Y dijeran, pues Pérez, el que entró a los últimos 10 segundos. Oiga, por favor, no me diga eso, que Pérez la tocó, hizo medio toque, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es lo mismo, que dice, el Poder Judicial hace medio toque en el último minuto del partido y entonces dicen, no, ¿quién jugó el partido? El Poder Judicial. No. Leonardo, te escuchamos y si hay alguien más. Sí, señor. Entonces, según puedo interpretar, esta implementación de los 10.000 cargos de la Procuraduría, derivados de una ley de la 2094, ya es objeto de demanda, ya entraría a cuestionarse ejerciendo un control directo por parte de la Corte. Desconozco, no he detallado el tema. Mi pregunta, si es totalmente desprendida, de saber si esta norma ya es demandada, ya fue demandada y qué podría pasar. Según entiendo, ya se presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la ley. Pero fíjense que ahí hay un punto que es fundamental. Si yo les digo, mire, para dictar esta clase se necesitan 4 profesores. 4 profesores. ¿Por qué? Se necesita uno que sepa de doctrina interamericana, luego otro que venga y hable de precedente, otro que hable de convencionalidad y otro que hable de reparaciones. ¿Listo? ¿Ya? Oiga, es que ahora usted no va a tener el curso completo, van a tener solo, el curso ya no se va a llamar así, se va a llamar solo doctrina interamericana pura. Entonces digo, bueno, ahora tengo menos funciones, entonces necesitamos 6 profesores. Algo no cuadra ahí. Uno cuadra ahí. Es como si uno dijera, bueno, fíjense el caso de Chile. El caso de Chile, que eliminó la censura previa, pues ¿ustedes creen que ese caso hubo que crear cargos o que eliminar cargos? Eliminar, porque había una función que el Estado tenía que ya no puede tener. Sí, seguramente esa gente se reubicó en otro lado, no sabemos qué, hasta ya no sé qué haría Chile con esos funcionarios que hacían la censura previa, pero uno sí sabe que las decisiones de la Corte Interamericana pueden implicar ampliación o reducción de algunas instituciones del Estado. El caso de la última tentación de Cristo contra Chile es un caso clarísimo. Si antes había censura previa y se necesitaban unos funcionarios que hiciera censura previa y después la Corte dice que no puede haber censura previa, pues es razonable que la planta del Estado se reduzca un poco porque esos funcionarios que ahora hacen, que antes hacían censura previa, se quedaron sin funciones. Puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que un país no tenga acción de tutela, acción de amparo, que es obligatoria por el artículo 25 de la Convención, y que la Convención le diga
a un Estado, usted tiene que tener mecanismo de amparo. Entonces el Estado puede decir, bueno, como ahora tengo que tener jueces de amparo o los jueces ordinarios tienen que resolver amparo, voy a crear 1000 jueces más. Entonces se agranda la planta del Estado, se amplía la planta del Estado. ¿Qué parece que ocurre aquí? Pues aquí parece que por una parte es claro que la Corte Interamericana dice, hay una institución que está juzgando tanto a funcionarios elegidos popularmente como no elegidos popularmente, pero solo puede juzgar a unos, no a los otros. Eso sugeriría que la planta, en lugar de ampliar, se tiene que reducir, porque son menos los que pueden ser juzgados por esa entidad. Pero de todos modos, sí es cierto que la Corte ha dicho, pero internamente tiene que garantizar la separación funcional, no para todos esos, sino solo para los que sí puede juzgar, que son los no elegidos popularmente. Entonces, de pronto alguien diría, bueno, quizá hay que ampliarla un poquito o aprovechar los que se reducen para reubicarlos aquí. Lo que yo creo que no se puede hacer es decir que para cumplir la primera orden que ordena reducir, se está ampliando la planta. Ahí sí no. Y estamos un poco en ese debate. William. Entonces, la opinión política, desde luego, que se está señalando de que la Procuraduría debería desaparecer y a cambio de ella vincular a algunos funcionarios a la Fiscalía y en el Consejo de Estado crear una sala para que estudie los casos comparativamente con otros países como estamos nosotros. O sea, eso es, uno, es factible, desde luego, si hubiese voluntad política, pero digamos, comparativamente con países que luchan contra la corrupción, ¿cómo estaríamos nosotros? William, una de las cosas en las que se ha malinterpretado la sentencia y el estándar de la Corte Interamericana y de la Convención es que se ha dicho, entonces hay que penalizar toda la responsabilidad disciplinaria. Tampoco, tampoco. ¿Por qué? Porque se puede decir, mire, usted puede seguir teniendo responsabilidad disciplinaria contra funcionarios públicos elegidos popularmente. Lo que no puede es tenerla respecto de las faltas más graves que ameriten destitución e inhabilidad, pero sobre todas las demás sí. Desde que usted no lo destituya y lo inhabilite, usted lo puede controlar y ahí puede ser un funcionario administrativo. Y bueno, no que el funcionario, intentemos poner una falta que sea, no sé, no ha devuelto el celular que le dieron. Y dice, bueno, se lo robó, penalicémoslo. Bueno, tampoco. Ah, pero no lo podemos tocar. ¿Cómo que no? Puede ser un proceso disciplinario que no tiene que, pero no lo tiene que inhabilitar 50 años para el ejercicio de los derechos políticos porque se demoró o se robó o embolató el celular oficial, ¿no? Entonces, no todo hay que volverlo penal, no todo hay que volverlo penal. Otra es, podemos crear una especie de, fíjate que la Corte Interamericana no dijo que había que cambiar la pérdida de investidura ni la nulidad electoral. Entonces, aunque la Corte se ratificó en lo de juez penal, ha aceptado limitaciones a los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente o que se van a elegir popularmente por juez administrativo. Entonces, ahí hay una salida. Entonces, no diría tanto ampliar la fiscalía, sino quizá mejorar los sistemas de responsabilidad disciplinaria frente a las conductas que no ameritan destitución e inhabilidad y las otras quizá pasárselas a una autoridad judicial disciplinaria, tribunales disciplinarios, en fin. Miremos ahí hay un ámbito por explorar. Un ámbito por explorar. Pero lo importante es no considerar que todo se va, como diría Daniel, a la represión, porque si no, todo se nos vuelve cárcel para el funcionario público elegido popularmente. Y tampoco es eso, es decir, hay faltas muy graves que merecen la cárcel, pero hay miles otras que no llegan a tanto. Y de hecho, para las cuales la cárcel es lo de menos. Hay otras en lo que necesitamos es la sanción económica, ¿no es cierto? No,
que no pueda ocurrir en Colombia que el funcionario público diga, bueno, yo me robé, no sé, 12 millones de dólares, y bueno, pues ya estoy en la cárcel, pero le solucioné la vida a 3 generaciones porque no hay que devolver el dinero. Hombre, vamos a por el dinero, ¿sí? Porque los colombianos no nos pagan, no se nos devuelven nuestros impuestos ni se hacen nuestras obras por el reproche penal. El reproche penal es un reproche muy limitado. Es un reproche que no permite la restitución a la sociedad de todo el daño que se causa, por ejemplo, con la corrupción. Entonces, no es que el profesor Roa está diciendo que no hay que sancionar penalmente la corrupción, está diciendo que quizá eso no es ni lo más importante, ni lo que más ayuda a evitar la corrupción. Entonces, ahí tenemos que ser todavía más inteligentes. Y yo creo que la sentencia Petro nos debió haber llevado a eso, a una reflexión súper profunda de cómo reestructurar un Estado totalmente invadido por la corrupción para un mecanismo que verdaderamente controle un poco la corrupción. Es como, bueno, dice, no, Odebrecht, entonces, no, casi usted va y entonces dicen, mire, en la destitución del presidente de Brasil, no de Dilma, sino del siguiente, fue importante lo que ocurrió con Odebrecht. En Perú, en fin, ¿sí? Y en Colombia, no, en Colombia estamos esperando. O sea, en casi todos los países hay gente, en Ecuador, el expresidente Correa no puede pisar Ecuador porque lo capturan. Tiene 2 ministros suyos en la cárcel por Odebrecht. Es decir, yo no estoy diciendo que eso sea el paraíso anticorrupción, pero es decir, y aquí estamos enredados en ver cómo supuestamente seguimos combatiendo la corrupción. Yo no veo que estemos yendo por ahí, no veo que estemos yendo por ahí. Y este caso, yo creo que, y esto lo digo en todo el ámbito de la docencia, yo creo que lo peor que pudo haber pasado es que esta orden haya sido en el caso Petro. Porque es que todo se vuelve entonces, si uno apoya el cumplimiento de la sentencia, no dejan de decir, bueno, algo tendrá que ver con Petro. No, nada, ojalá hubiera sido en otro, y ojalá un funcionario público del menor nivel, es decir, que nadie conociera, para poder decir con toda tranquilidad, esa sentencia hay que cumplirla, hay que cumplirla, hay que cumplirla. Esperemos que el próximo presidente le dé un impulso al cumplimiento de la sentencia Petro contra Colombia. Sandra. Gracias, doctor Roa. Frente a lo que usted manifestaba, entiendo yo, no sé si estoy equivocada, que hace usted como como una reflexión frente a que esas condenas en materia de corrupción y esas condenas penales deben ser lo que realmente establece el Código Penal, que debe contener la pena en sí, una prevención, una medida preventiva como para evitar que otros lleguen a cometer ese tipo de delitos. Yo creería que en Colombia es eso lo que pasa, lo que falta. Falta que las condenas en materia de corrupción sean realmente ejemplares para prevenir que otros caigan en esa misma situación y cada día en Colombia se acreciente la corrupción. Porque realmente a veces, desafortunadamente, cuando hacen esas condenas por corrupción, lo que usted decía, tal vez dan casa por cárceles o nuestras cárceles no son los espacios suficientemente para que aquellas personas que se vieron inmersas dentro de esas conductas realmente resignifiquen su conducta y se resocialicen, sino al contrario, planifiquen nuevas formas de seguir la corrupción y seguir delinquiendo desde las cárceles que tenemos. O muchas veces generarles casa por cárceles, y eso no solamente hace que lleva a que se acreciente más la corrupción, pues porque muchos lo ven como si pasó por la cárcel pero salió rico y siguió con el mismo poder. Entonces yo sí creo que falta es aplicar realmente lo que nuestras normas ya existen, que deben tener unos aspectos de prevención. Yo creo, Sandra, yo estoy de acuerdo contigo parcialmente. Yo soy, como te habrás podido dar cuenta y se habrán podido dar cuenta,
poco entusiasta de la sanción penal. De hecho, salvo China, que como siempre es algo que se sale del patrón, los países que menos índices de corrupción tienen no lo hacen sobre la base de la sanción penal. La hacen sobre la base de los controles a la ejecución administrativa. Es decir, controles de calidad a la ejecución administrativa que funcionan en tiempo real y sobre elementos culturales y educativos. Claro, si nuestra sociedad tiene también sanción penal a la corrupción, pero esa sanción penal, como tú dices, no parece ser tan fuerte o permite este cálculo costo-beneficio que yo acabo de señalar, pues sin duda alguna que envía un mensaje negativo a la pues a la sociedad en general. Pero yo no estoy convencido de que la solución esté por el lado penal, por las penas. Sí, creo que ningún país que tenga controlada la corrupción lo ha hecho solo sobre esa base. Digo, China es distinto, porque bueno, se suele ridiculizar, ¿no? Dices, bueno, sea corrupto en China, verá que le cortan la mano. Bueno, eso tampoco es el esquema que me parece a mí adecuado, ¿no es cierto? Pero digo, yo le apostaría a otra cosa que no fuera Doctor, yo creo que las sanciones deben estar más enfocadas en materia disciplinaria y en materia fiscal. O sea, yo creería, Sandra, mi concepto es que aquellas personas que se les compruebe que realmente se enriquecieron ilícitamente con los recursos del pueblo colombiano, del Estado, deberían condenárseles a que devuelvan absolutamente todo y hacer realmente seguimientos exhaustivos donde se compruebe lo que tenían antes de ingresar a esos cargos, incluidos sus familiares o amigos y parientes y vecinos, porque desafortunadamente en Colombia utilizamos nuestras normas, nuestro ordenamiento jurídico para deshacernos de muchos de nuestros bienes, no pagar impuestos y sí esconderlos, y haciéndole unas jugadas al Estado y a la sociedad colombiana. Entonces, en ese sentido, lo digo que debe ser mucho más ejemplar, donde todo el mundo, digamos, no porque van a investigar no solamente a Sandra Jerez, sino a la mamá, papá, familiares de Sandra Jerez, para ver qué tenían, qué tienen y que respondan por ese patrimonio, si realmente ese patrimonio lo trabajó, o voy a decir un término bastante feo y tal vez inadecuado, se lo robaron. Entonces, eso es lo que yo considero. Estamos de acuerdo en que no es tan importante lo penal. Es más importante, por ejemplo, es la persecución fiscal, la recuperación de los recursos más allá de la sanción penal. Pedro Alonso. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Tengo esta inquietud sobre ese tema. Bueno, sería la independencia de la Procuraduría y la Fiscalía para que, por ejemplo, en el caso de defender a ningún solo rico de la academia, racial y respeto, los dos entes, es prácticamente hablando así del bolsillo del Ejecutivo. Entonces, ahí es muy bravo hacer que actúe la Procuraduría y actúe la Fiscalía. Eso es todo, doctor. Gracias, señor amable. Sí, no, tenemos que revisar muy bien en Colombia esos procedimientos de selección de funcionarios públicos elegidos, no popularmente, sino en los que a veces parece que hay una alta intervención del Ejecutivo. Una alta intervención del Ejecutivo. Claro, siempre que uno lo envía a otro lado, entonces se traslada el problema. Dice, bueno, pero entonces es el fiscal del Poder Judicial, la procuradora del Poder. Aquí hay que verlo con cuidado, pero sí es cierto que en general el Ejecutivo tiene una alta injerencia en el nombramiento de sus cargos. Lo que pasa es que hay ejecutivos de ejecutivos. Hay ejecutivos que son más afectos a nombrar personas muy de su círculo cercano y otros que sí nombran pues personas afines, pero no tan cercanos. Y ahí entonces también depende de cómo se comporta el Ejecutivo al ejercer ese poder. Gloria. Gracias, buenas tardes, doctor. Sí, doctor. Ay, qué pena. Doctor, mira,
referente a lo penal, fiscal y disciplinario, yo trabajo en un ente fiscal. Y desafortunadamente, es cierto, lo penal simplemente no trae nada como retributivo al país después de que se ha cometido el delito. Pero desafortunadamente cuando se cogen dineros del erario público y en el momento en que empieza el aparato judicial a perseguirlos de forma fiscal, se insolventan, porque tan pronto ya se va a hacer se va a cometer la falta, ya empiezan a insolventarse y a buscar la forma de ubicar lo que se tomaron en terceras personas que se prestan para estos procesos. Y considero que excelente perseguirlo fiscalmente, pero también aplicar las sanciones disciplinarias. Cuando se inhabilitan y por mucho tiempo a las personas, muchas veces definitivas, esto sí duele más, porque desafortunadamente cuando uno trabaja en la parte pública y se le castiga el no poder trabajar durante un determinado tiempo, después viene como la muerte para los empleados públicos, de no poder trabajar en ellos y queda uno como reseñado. Entonces me parece que la parte disciplinaria sí tiene muchísima importancia para los casos en donde se cometen faltas contra el patrimonio público. Gracias, doctor. ¿Sabes cuál es el problema, Gloria? ¿Sabes por qué nosotros somos tan fuertes con esa que tú llamas la muerte política? Porque tenemos el gran miedo de que les encontremos corruptos, no les inhabilitemos y los vuelvan a elegir. Y yo te hago la pregunta, ¿y ahí la responsabilidad es de quién? Del pueblo, porque, doctor, desafortunadamente se dejan comprar No se diga más, no se diga más. Entonces, a mí, yo les vuelvo a insistir en que tengo muy pocas esperanzas en la represión y muchas esperanzas en que tenemos que ver que esto requiere un cambio cultural, de cultura política. Pues, claro, ¿por qué los queremos fuera del juego, desterrados políticamente? Si ya devolvieron el dinero, en fin, los queremos fuera del juego porque capaz que los vuelven a elegir. Mía. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, quiero hacer una intervención en cuanto a lo que se está hablando sobre la sentencia Petro versus Colombia. Bueno, he tenido la oportunidad de analizarla, de revisarla, y si uno nota, y ahorita en el taller que vamos a hacer, a realizar, a trabajar en ello, para mí, lo que yo pude comprender es que si se escudriña con detenimiento la norma que tenemos en este momento, y ahí fue donde hubo ese bajonazo y que obviamente el Estado tiene que responderle a un ciudadano. Vuelvo y reitero, no soy petrista, nada que ver con ello, pero soy neutral. Entonces, si nosotros como abogados, como personas, como funcionarios públicos, nos detenemos a analizar la norma que ya tenemos, que ya está establecida, que es una ley, sin violentarla, sin pasarme por encima, tratando de que es que yo tengo el poder y entonces yo quiero hacer con usted, porque peso sí hay y había para haber sancionado al alcalde en su momento. Diferente es que me confundí, o mejor, yo no me confundí, se confundieron los que en ese momento tenían el proceso y se fueron por otra instancia de poder, como que yo voy a ganar aquí, mientras los juristas del alcalde, ellos no se concentraron en tanto en el poder, sino en analizar propiamente lo que ya tenemos, ¿sí? Que si uno analiza lo que hace un momento estabas hablando, discutiendo y demás, es eso, simplemente es eso. Si nosotros nos detenemos un poquito a analizar lo que ya está escrito, lo que ya es norma,
pues de verdad que nos ahorramos en cometer errores, porque esto que se cometió con Petro básicamente fue un error, porque tratamos o trataron de imponer su poder político por encima de unos derechos fundamentales que tenía un ciudadano, así de simple, ¿sí? Sin llamarle nombre. Entonces, eso es. Cuando uno analiza la sentencia, básicamente lo que encuentras es eso, es que se cometieron errores y pues desafortunadamente los errores, pues ¿quién los paga? Pues todos, ¿no? Porque son cosas que se cometen y que se tienen que reparar. Esa es mi intervención, doctor. Gracias. Bien. Yo creo que hay un voto en la sentencia, porque la sentencia no lo dice así, entonces hay un voto, 2 votos, la verdad. Un voto del juez Zaffaroni y un voto del juez Pazmiño, que dicen que la mayoría de la Corte se quedó corta, de la Corte Interamericana, porque no vio que, además de que la Procuraduría no tenía competencia convencional, pues que además había una especie de persecución sistemática de la Procuraduría contra líderes de ciertos sectores políticos. Yo creo que fue bueno que la Corte no entrara en eso, ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario en la medida en que ya está claro, es que la Procuraduría no puede interferir en esos casos. Ahora, si había mérito o no, eso sí que se nos abre otra discusión y yo de eso, de eso sí me considero un totalmente desconocido. Yo no sé si lo de las basuras estuvo bien, si estuvo mal. Yo de eso no tengo ni la menor idea, porque además nunca ha estado en discusión aquí. Entiendo que el Consejo de Estado también ya se pronunció al respecto, un poco más a favor de Gustavo Petro, pero el punto es, en este caso es, ¿a quién le correspondía evaluar eso? Y creo que también tú lo dices. Y entonces estamos de acuerdo en que decimos, tú lo que sugieres, te entiendo, es, por ir a la fija, se fueron por el mecanismo inadecuado. Y tú lo que dices es, yo creo que si se hubieran ido por el correcto, también habrían logrado el objetivo porque habría mérito. Y luego, bueno, eso abre una gran discusión y sobre eso no quiero que discutamos aquí. Ahorita, entonces hay 10 abogados de Petro diciendo que no, en fin, pero te entiendo el punto, Ángela María. Bueno, buenas tardes. Hola, doctor, ¿cómo está? Bueno, doctor, es verdad, cuando en la parte penal se toca y la parte disciplinaria, se toca ya a las personas que es, ejemplo, aquí en Barranca Bermeja, hace poco, una pérdida de investidura de varios concejales, ha cambiado un poco ya como la sintonía, como la forma de ellos realizar la política y han estado como neutrales y han manejado su perfil bien, ¿sí? Entonces, es la única forma, tanto la parte penal no es tan importante, pues sí es importante, pero pues en la parte cuando los castigan así, es donde verdaderamente el político o las personas determinadas sienten más la presión, porque van a saber que no van a poder nuevamente llegar por medio de ellos mismos, sino que ya nadie va a creer en ellos y nadie los va a apoyar. Entonces, un fuerte, como una medida muy importante para ellos. Muy bien eso de Barranca Bermeja. Gloria Amparo. Sí, doctor. Lo que es, pues, para mí siempre ha sido muy importante es el efecto repetición contra las personas que adoptan la medida y contra los asesores. Por eso es también muy importante que se comprometa el asesor en toda esta situación, porque quien toma la medida se escudan los asesores y los asesores no tienen, no han asumido la responsabilidad y esa responsabilidad debe ser económica. Con la penal también estoy de acuerdo porque también hay otras sanciones que vienen con ellos, que no pueden salir del país y que esa también tiene que ir acorde porque hay que asumir la consecuencia de los actos. Y una persona cuando hace esto es cultural, sí, porque el cambio cultural se tiene que dar con las generaciones que estamos actualmente y que están procediendo de forma incorrecta, pues lógicamente ya es de a conciencia que quieran tomar ese cambio cultural.
pero sí lo tiene que hacer el Estado con todas las nuevas generaciones y siempre es educativo para que entiendan qué son los procesos políticos y que es servirle al Estado debe ser una dignidad tan grande, ese gusto por servirle al Estado, tanto que ni siquiera se debería tener para los congresistas y el mismo para toda la parte del Congreso no tener un sueldo ni honorarios, unas tarjetas que les permitan cubrir esos costos y esos gastos. Punto, porque la dignidad es poderle servir a nuestro Estado. Si la persona trabaja o tiene su empresa, para quienes son trabajadores, el empleador debe concederle su permiso para que acuda a las sesiones. Y si es empleador, pues con mayor razón tiene, con mayor oportunidad tiene el tiempo. Entonces, el efecto repetición tiene que darse y está en la ley. ¿Por qué no está aplicado? Santos ahora se va a salir con que fueron sus asesores. Ah, bueno, repitan contra los asesores y se repite contra él. Para tragedia de él, en ese momento todavía no se estaba considerando que el asesor responda, pues le toca a él, porque el efecto de repetición sí está, va a tener la Pero dignidad sería de más el procurador, ¿no? Que el presidente. Sí, pero usted nos decía ahora que el presidente también avalaba esta parte, Pero ¿sí? quisiera También estuvo allí agregar porque algo, él la Gloria. pudo haber detenido. Gloria, quisiera agregar Señor. algo que tienes que tener en cuenta, que es lo que yo siempre he peleado con esta ley, que es la única ley donde trae un dolo, y es un dolo expreso. Si usted mira el artículo 5, trae exactamente cómo debe responder. Ahí tiene que entrarle a demostrar ese dolo. El artículo 5 de la ley de repetición, que es la que siempre, pues, esto ha generado, incluye la ley 678 del 2001. Tiene que, vaya y mire, tiene que darse uno de esas situaciones que taxativamente están marcando. Por eso muchas veces no prospera esa repetición. Porque ahí es donde tenemos que entrar a modificar y ahí es donde la Corte también está solicitando, hagan el favor y organizan su ordenamiento, porque es también falta esa total intervención del sistema interamericano para que tenga toda esta cobertura, porque siempre se ha hablado de la repetición. Cuando se habla, inmediatamente le hacen el mico para que no vaya a colar. Pero entonces, bueno, se inicia. Porque ¿cómo es posible que yo hago de asesor y no voy a tener ese entendimiento? ¿Cómo no lo voy a entender? Que todas las consecuencias que va a tener esa asesoría que yo estoy dando. Listo, no me la quieren aceptar, déjelo por escrito. Déjelo por escrito, pare de contar. Y vamos acabando con tanta corrupción. Con lo que hablaban ahora. Perfecto, Gloria. Déjame que parte tengo que darle la palabra también a los demás, pero permítame esto con lo que hablaban de los bienes. Eso es muy sencillo. No lo han querido hacer, es otra cosa. El sistema Muisca es el mismo de España. Porque en España cuando le caen a un artista, a una persona pública, es de una vez camine para la cárcel porque ya todo está integrado. Aquí no ha sido posible. Y llevamos años con el mismo sistema Muisca. ¿Por qué no ha sido posible? Por la corrupción. Porque cuando todo está integrado, la misma DIAN sabe cómo es su patrimonio y cómo lo pudo adquirir. Eso es muy sencillo de hacerlo. Eso es muy sencillo. Luego me cuentas cómo es eso de que el sistema Muisca es el mismo de Hacienda España, luego, no ahora en la clase, porque justo el otro día yo estaba pensando cómo es de enredado el Muisca frente al fácil de España. Pero y ahora que tú me dices que es el mismo, pues yo pago impuestos en ambos lados. No han querido hacerlo funcionar. Vale. Pero con eso y demostrar esa equivalencia patrimonial es muy sencillo. Usted coge un estado financiero y se da cuenta si esa persona tiene el dinero o no para lo que tiene. Entonces, corrupción, sencilla corrupción. Arnulfo, por favor. No, gracias, doctor. Solamente, pues quería hacer una claridad. En el caso del doctor Petro, la sanción no fue por corrupción y es necesario hacer la claridad. Y en el segundo caso, y la decisión contra él en Colombia, en mi opinión, a no ser que sigamos especulando,
tampoco es por corrupción, sino por una deficiencia de nuestro sistema jurídico. Intencional o no intencional, es una deficiencia de nuestro sistema jurídico que la Corte precisamente, su sanción indica que tenemos que repararlo. Esas eran las dos apreciaciones que quería hacer. Y lo segundo, una pregunta. Para el taller, usted dice que tenemos que entregarlo a las 7. ¿A qué hora tiene determinado que iniciemos? Vale. Tú, Arnulfo, tienes el compromiso de invitar a un café a Mía y charlan muy bien de por qué sí, por qué no, y luego me mandan un resumen del caso. No, yo si no hay más preguntas, nos vamos a hacer el taller, pero yo sí creo, doctor Juan Carlos, que podemos atender, pues yo veo que hay como una opinión muy mayoritaria de que demos un poco más de plazo, y yo pues, ni más faltaba que yo fuera inflexible. Entonces, si la universidad nos permite dar un poco más de plazo, damos un poquito más de plazo. Claro, podemos, así. si quiere, para poder trabajar con con la otra parte, dejarlo a mañana a las 12 del día. Y cualquier otra modificación lo miramos. O si usted lo recibe el día martes, entonces nosotros sí lo dejaríamos hasta el lunes. Yo lo recibo cuando ustedes me lo envíen. Ah, bueno, entonces no hay ningún El problema. día que ustedes me lo envíen. Perdóneme, lo dejamos a mañana a 12 de la noche para nosotros el lunes rápido hacerlo y a ver si se lo enviamos el mismo lunes o a más tardar el martes en la mañana. ¿Listo? ¿Les parece mañana 12 de la noche de mañana? Y otra pregunta que estaban haciendo es de cuántas personas son los grupos, pero entiendo que eso ya está organizado. Sí, los grupos están predeterminados, ya han estado, solo que hay unas personas que no habían visto esta asignatura, ellas se pueden unir a cualquier grupo, no hay ningún problema, entonces, indicando que se unen a cualquier grupo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que sea algo que se discuta entre ustedes, que realmente lo que salga es lo que es el fruto de esa discusión que hay interna. Ya los dos documentos que el doctor recomendó fueron bajados, se les enviaron, ya se les envió el resumen de todo lo que habíamos dicho. Entonces, por nosotros no hay problema. Si no hay ninguna otra pregunta, pues estamos por terminados. Le damos las gracias al doctor. Pero esperemos a ver quién más quiere hacer. Ahí tenemos dos manos levantadas. Yo les insisto en entrar a este enlace, que ahí tengo yo varios análisis de la sentencia Petro contra Colombia. Bueno, en fin, aquí lo pueden ver. Tengo a Sandra. Doctor, qué pena con usted. Pues como lo decía el doctor Juan Carlos Real, realmente este tipo de temas sí conlleva a unas discusiones que a veces son bastante extensas y enriquecedoras. Nosotros somos un grupo de 5 y generalmente damos unas buenas discusiones. La propuesta, pues con todo el respeto, indudablemente, primero que todo al doctor Roa y al doctor Juan Carlos y a los compañeros, no será posible que nosotros nos permitan hacer este trabajo hasta el día lunes, teniendo en cuenta que el doctor Jorge, de manera tan generosa, pues ha dispuesto que cuando el doctor Juan Carlos se envíe, ¿no? Ya está, ya dijo que hasta mañana 12 de la noche. ¿Cuándo comienza el lunes? A las 12 y un minuto. No. Igual que como el doctor Fernando, igual a los que no han estudiado el trabajo, perdónenme, que se abrió anoche a las 12 y un minuto y se cierra hoy a las 12 y un minuto. Me acabo de, doctor Fernando, puede mandarme una notica para que les recordara. Igual esto, nosotros dejamos el correo abierto hoy desde las 10 de la noche más o menos y se cierra mañana a las 12 un minuto. ¿Por qué? Porque el lunes a primera hora nosotros llegamos aquí a la oficina, tenemos que armar el paquete como se lo vamos a enviar al doctor, con las listas, con la asistencia, cuánto estuvo cada uno de ustedes conectado, todo. Eso es lo que sucede. Camilo Díaz, sobre la clase, cuéntame. Doctor, para darle un agradecimiento, su clase ha sido realmente muy concisa, muy precisa, y estábamos hablando los compañeros del grupo mío de esa facilidad de entendimiento y esas ganas de amar más el derecho constitucional. Muchas gracias, doctor, por esas, verdaderamente es una cátedra que queda para siempre. Muy agradecidos de parte del grupo y yo creo que de todos los compañeros que están acá en el chat. Bueno, eso me llega al corazón, Camilo, es lo único que te tengo que decir. Muchas gracias. Víctor. Doctor, no, es interesante la forma como
de pronto nos quitó de la cabeza, pues volviendo a retomar desde el inicio esa palabra soberanía que nos marca tanto, sobre todo pues en nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera a veces se basa tanto pues iniciamos como con un derecho positivo marcado de acá, y pues es interesante ver cómo pues también en la forma histórica como nos contó cómo fue esa evolución, porque una cosa es decir, no, quítense de la cabeza que soberanía y que esto es así, y otra es de la manera cronológica como lo hizo y como nos dio, por así decirlo, el tema. Agradecerle también en ese sentido, fue muy claro para mí, en mi concepto personal, cómo llegó a relacionarse el derecho nacional con el derecho internacional. Entonces, era hacerle llegar esos agradecimientos por la temática. Estuvo muy bien planteada y pues espero pues a través de la información que nos brindó poder dar la misma respuesta en un trabajo exitoso. Víctor, muchas gracias, también me llega al corazón. Ustedes han leído Johann Wolfgang von Goethe. Goethe en uno de sus poemas dice, la verdad es como un diamante. Si usted quiere ver la belleza de un diamante, usted no lo puede ver ni de arriba ni desde abajo, tiene que verlo desde todas las aristas. Nada de lo que se ve hoy casi jerárquicamente hablando funciona. No sirve ver nada de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Hay que verlo en todas las aristas. Si uno quiere entender bien un problema, hay que asumirlo, eso, viéndolo desde intentar ver todas las aristas, y la verdad se parece más a eso que uno ve desde todas las aristas que a lo bonito que le parece a uno el diamante solo desde un lado. Gloria, tú tienes la mano levantada todavía. ¿Quieres volver a hablar? Bueno, pues muy bien. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes, como siempre. Me faltó la pepitoria, me faltó el cuchuco. Sí, bueno, la avenida, no, tenemos esa avenida encantada. el queso chitagá de 2 kilos que siempre traigo para la casa. En fin, ¿cómo se llama? El Mercagán, el Parque San Pío, en fin. Todo el desayuno me dan debiendo hasta que no me lo paguen, no entrego las notas. Les deseo un muy buen fin de semana, que les vaya muy bien y nada, seguimos a la orden. Yo quiero darle las gracias en nombre de la institución porque usted siempre ha estado atento, porque corrió sus actividades, porque podernos cumplir, porque siempre hay algo que lo distingue a usted, es que usted deja participar mucho al grupo, deja hablar, o sea, eso me parece espectacular porque estamos en derecho constitucional. A veces la gente no entiende que entre más lea usted la Constitución, más respeta las libertades, más quiere esto. Entonces, aprendamos a que somos los que más tenemos que defender y el ejemplo lo damos en casa. Por eso no se puede entrar en esas situaciones. Entonces, yo le agradezco mucho en nombre de nuestro señor rector, el doctor Diego Arturo Tamayo Salcedo, de nuestra decana, la doctora Liliana Herrera San Juan. Ya les estoy enviando entonces el correo, ya les estoy enviando la hora, ya les estoy enviando todo por el WhatsApp, no se preocupen, y ya hacemos la evaluación por el WhatsApp del día de hoy, en nombre de Slendy, que estuvo todo el día desde 5:30 de la mañana hasta ahorita, ahí todavía está, mírenla, está como trasnochadita, ¿no? Pero bueno, ha estado atenta de todos los conceptos que ustedes pidieron, no solo en el grupo, sino en los WhatsApp externos. Y ahorita, por favor, les vamos a pedir nos regalen 3 minuticos que ya mandar el correo y esto, y después de eso hacemos la evaluación. Doctor, muchísimas gracias, esperamos seguir contando con usted, pero ya yo creo que en la próxima ya estamos aquí con usted. Y muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad, doctor Jorge. Muchas gracias y nada, siempre a la orden, les aplaudo y les mando un gran abrazo y por favor cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. También, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde.
Gracias, que esté bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, muchachos, regalen los 3 minuticos, ya Lenny les manda el detallito. Ahí ya está esto, no se preocupen. Ya les va a dar fecha y todo. No se preocupen, yo les había dicho 3, muchachos, tranquilo. Ok. Doctor Juan Carlos, qué pena, una pregunta con respecto al trabajo del doctor Guerrero. Es para el 16, ¿verdad? ¿Los del grupo 6 o los del grupo 5? 6. El grupo 6 se le había dicho que si lo podía hacer el 15, si no el 16, no hay ningún problema. El 6. El 5 No, porque tengo apuntado el 16. 3, Ah, bueno, listo. Doctor, desde mañana lo puede enviar. El 5 sí toca hoy. ¿Por qué razón? Porque mañana nos vamos a reunir porque ellos no tienen sino un mesecito ya en la sustentación. Pero no se preocupen, tranquilos. Nosotros el 16 entonces. Sí, ok. Juan Carlos, discúlpame, es que la verdad no tengo claro lo del trabajo del doctor Guerrero. Qué pena. ¿Qué grupo eres? 5 o 6? 6. Es los avances que lleves. En el trabajo de investigación. Sí, señor. Ah, ok. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, les agradezco para que el Lenny pueda mandar eso rapidito y ya nos podamos reunir de nuevo, porque tengo que reunirme con ella ahorita para unas cositas. Listo. Gracias. Muy amable.